El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a la península de Yucatán. Allá los apicultores están trabajando arduamente en defensa del planeta, no solamente de la producción de miel, sino del planeta, en concordancia con cientos de organizaciones de la sociedad civil, entre científicos, personas especialistas en el desarrollo rural, en el medio ambiente. A nivel mundial hay un gran movimiento. Les cuento un poco de la historia. Antes te saludo, Luis Arturo Carrillo Sánchez, director de comunicación de MA OGM. MA quiere decir no en maya. MA a los organismos genéticamente modificados. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Buenos días. Buenos días, Tere, muy bien, gracias, aquí en la península, con buen clima. Gracias. Pues mira, que hemos estado explorando desde hace años pues lo que ha venido pasando con la invasión de transgénicos, semillas patentadas, contaminadas de glifosato y el deterioro y el daño al medio ambiente, a la salud humana y a la producción de miel de abeja. Resulta que en mayo del 2013 se prohíben los pesticidas en Europa. Comenzaron en Londres, Bruselas y Colonia, luego se extendió a toda Europa. En México, en cambio, en ese mismo año, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propuso aumentar la producción agrícola en alianza con la supuesta modernización sustentable de la agricultura tradicional, más agro, lo cual significa introducir transgénicos patentados estériles y con pesticidas integrados. Llegar a México a través de CIMMYT, las semillas transgénicas, que es un proyecto patrocinado por Fundación Rockefeller desde 1940. Nació para modificar genéticamente el maíz y el trigo. Después ya sabemos que también la soya y otros. CIMMYT se presenta en México en el 2013 para dar respuesta a este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y bueno, es bienvenido a este país, lamentablemente, y se presenta como un organismo internacional que no es de nadie y que es de todos, cosa grave, como el Arca de Noé, además. Luego recibe donativos de Fundación Bill y Belinda Gates, de Fundación Carlos Slim y del Gobierno de México a través de la Zagarpa. Imparte cursos de Syngenta y Monsanto a los campesinos mexicanos a través de organizaciones intermedias. Entre ellas, lamentablemente, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, que se presenta ahora como Educampo. Tiene relación con CIMMYT y los campesinos reciben semillas, herbicidas e insecticidas y fertilizantes. Comenzó a trabajar en Campeche, Chiapas, Jalisco, Veracruz y Yucatán. Desde el 2013, cientos de organizaciones científicas y altruistas dedicadas al desarrollo rural y al medio ambiente en México se han opuesto a la entrada de las semillas transgénicas a nuestro país, comenzando por Greenpeace y muchísimas otras, entre las que por supuesto estás tú, pero también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, el colectivo apícola Chenero, colectivo MAOGM, que son ustedes, comunidad de Pacchen y comunidad de Cabanchen, EDUCE Cooperativa, Greenpeace México, Indignación, Promoción de Defensa de Derechos Humanos, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, MUC, CAMAL, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Unión Nacional de Organizaciones Regionales de Campesinos Autónomas y un montón. Es una lista enorme. Y bueno, en noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo al llamado de todos ustedes, expertos y científicos, prohibió la siembra de transgénicos y, sin embargo, la lucha sigue.
sacó el plan B, Monsanto, Syngenta y todas estas CIMIT, y resulta que lograron introducirse en Red Familia, una organización que agrupa 800 o más instituciones dedicadas a la defensa de la vida y la familia. Claro, cuando hablamos de Red Familia parece intocable porque es una noble labor, definitivamente todos debemos defender la vida y la familia. Y bueno, buscaron la parte más vulnerable de México, se introduce en Red Familia, abre sus puertas a Filantrofilia, que es la repartidora de los donativos junto con Fundarse de Monsanto, con el pretexto de que les iba a hacer el favor de evaluar su labor para certificarlas como organizaciones altruistas, honradas y nobles, pero esa fue la otra forma en la que se introducía para volver intocable. Al ser intocable Red Familia, Monsanto intenta volverse intocable al establecer vínculo. Pero yo digo, son intocables los bebés en útero, hay que dejarlos nacer. Hay que promover la institución familiar desde el matrimonio. Eso sí es intocable, eso es indiscutible. Pero sí podemos alertar a las organizaciones de la sociedad civil para que no sigan creyendo que una medida rápida de producción veloz en el campo va a resolver el problema del hambre en el mundo. Al contrario, resulta ser una amenaza terrible. Y ahora sí, yo me callo y quiero preguntarte a ti, ¿qué ha pasado si desde el 2015, noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la siembra de transgénicos en México? ¿Por qué no ha sido respetado? ¿Por qué se sigue sembrando? ¿Quiénes son los que están allá invadiendo el territorio? Hola, Tere, pues mira, efectivamente, en noviembre de 2015, la Suprema Corte suspende, pero no cancela el permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que la única razón que encuentra para suspender el permiso, o la única violación que encuentra, es que no se hizo la consulta indígena de acuerdo a que es una consulta indígena, previa, libre, informada, de buena fe, de acuerdo a las prácticas culturales de las comunidades. Entonces dice, bueno, pues vamos a suspender el permiso en tanto no se haga la consulta indígena. Y una vez que se haga, dice la Suprema Corte, la Zagarpa queda en libertad decisoria de otorgar el permiso. Es decir, para empezar, la sentencia de la Suprema Corte es muy limitada, porque reduce lo que es un proceso de autodeterminación de las comunidades a un mero trámite. Es decir, realícenme esta encuesta, casi, e independientemente del resultado, Zagarpa, haz lo que gustes. Entonces, bueno, pues desde ella lo vimos, las comunidades y las organizaciones lo vimos muy lamentable. Posteriormente, la consulta se echa a andar, la Suprema Corte manda a Cibiogem, asistida por la CDI, para realizar esta consulta. Entonces, la Cibiogem empieza a hacer una consulta completamente amañada. Ahí tenemos reportes de la Comisión de Observación de la Consulta Indígena Maya, donde están documentadas cualquier cantidad de violaciones, ¿no? Pues, como siempre, como ha pasado en otras consultas, en la del pueblo yaqui, en la del Istmo, es un intento del gobierno por controlar la consulta y llevarla hacia donde ella quiere. La información que se ha dado en alguna comunidad que ya avanzó en el proceso es una información completamente de propaganda a favor de la siembra de soya transgénica. O sea, no es ninguna información, es un marketing que están haciendo en las comunidades, ¿no? Todo... Dinero rápido, sí. Sí, entonces las comunidades han emitido estas quejas y se ha hecho saber a las autoridades correspondientes. Entre las violaciones, la más grave es la siembra ilegal de soya transgénica en una región donde está prohibido la Suprema Corte. El SENACICA, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Pecuaria, acaba en la reunión pasada, el 25 de marzo,
reconocer que se sembró soya ilegal y que se comercializó, o sea, permitió la comercialización de esta soya ilegal. Entonces, pues cuando lo que se está consultando es si quieren o no las comunidades mayas de la región que se siembre soya transgénica, y al mismo tiempo se está sembrando la soya, y lo que implica eso, o sea, no solo está sembrando, sino que las autoridades están permitiendo que se siembre. No hay ninguna clase de monitoreo ni de medidas efectivas para la bioseguridad en este país. No hay forma de controlar la siembra ilegal, no hay forma ni siquiera de controlar la venta de siembra de soya ilegal, y no hay hasta la fecha ningún responsable ni ninguna demanda de responsabilidad, ningún decomiso, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces vivimos aquí en la península una especie de carencia de la bioseguridad, de carencia de acceso a la justicia, ¿no?, efectiva. Las comunidades no están logrando hacer posible realidad esta sentencia de prohibición. Recientemente, dos representantes de las comunidades Lady Pech, meliponicultora y don Gustavo Huchín, apicultor, fueron a la Suprema Corte, se entrevistaron con el ministro ponente, que es Medina Mora, y le plantearon el problema, y el Medina Mora les dijo que ya no era asunto de la Suprema Corte, que ellos ya no tenían nada que ver, que eso ya no tenía nada que hacer. Prácticamente lo que les dijo es la Suprema Corte: no, nos lavamos las manos, arréglense ustedes. Entonces, pues están solos las comunidades mayas, teniendo enfrente a Cibiogen, que es un organismo federal completamente a favor de la siembra de los transgénicos, impulsándole, haciendo el marketing, teniendo enfrente a Zagarpa, que es la Secretaría Federal, impulsando y haciendo trampas, teniendo al Senacica, cuya responsabilidad es regular todo esto y vigilar y monitorear, y no lo está haciendo, lo está solapando, y pues simplemente llegamos ya a las últimas instancias judiciales en este país. La realidad sigue siendo que se sigue sembrando soya transgénica impunemente. Qué barbaridad. Ahora, creo que ha faltado apoyo de la población nacional, ha faltado de verdad interés y atención en el tema. Ha habido también timidez, miedo, aflicción de parte de la prensa para abordar este tema, porque los defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y los periodistas abocados a difundir lo que ellos denuncian y hacen para protegernos a todos, al planeta entero, pues son amenazados y son muertos. Pero en este momento yo quisiera, después del corte, como si tuviéramos que comenzar la historia, advertir sobre lo que significa una semilla transgénica, estéril, con pesticidas integrados, que nos expliques por qué es malo que sean semillas patentadas, por qué es malo que sean semillas estériles, irresembrables cuando dan fruto, por qué es malo que tengan glifosato, por qué es malo que esté llegando a México. Por favor, importante que nos des la información completa desde el punto de vista científico para que la población mexicana esté al tanto y se sume a todas las voces de ustedes, científicos y expertos, para que ya el gobierno de México se arrepienta de haberle dado entrada a Monsanto desde el año 2013. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV, estamos con Luis Arturo Carrillo Sánchez, director de comunicación del colectivo MAOGM, no a los organismos genéticamente modificados. Él está en Mérida, Yucatán, conoce toda la historia de la península de Yucatán, los estados más afectados, Campeche y Yucatán, y el peligro de que estas semillas sean patentadas, que se las estén vendiendo a todos los campesinos a través de organizaciones intermedias, que estén cooptando a los campesinos para juntar cantidades ultraarchimillonarias y mantener entonces en el poder a un partido político de su preferencia, sea cual sea, de aquellos que están introduciendo esta semilla en México. Que tenga glifosato, la semilla integrada, tiene el glifosato integrado a su constitución. Que sean semillas estériles, es decir, que no dan fruto y no se puede resembrar. Por eso es que hacen dependiente a los campesinos, que luego si quisieran sembrar su propia semilla tradicional ya no pueden porque los bichos de la tierra se han muerto. La movilidad humana que esto provoca, por ejemplo en el caso de los apicultores que ya no cosechan suficiente miel de abeja y se tienen que mover, o los que quieren resembrar su semilla tradicional y ya no pueden porque su tierra ya no sirve para eso. La diferencia entre la soya y el maíz transgénico, en la historia de Yucatán, bajo amenaza con los transgénicos, y de Campeche. Por favor, cuéntanos la historia, Luis Arturo Carrillo Sánchez. Sí, mira, hay básicamente dos tipos de transgénicos que se manejan aquí en México. Los resistentes al herbicida, que se llama glifosato, y nada más aquí una precisión, el herbicida no está integrado a las semillas, lo que está integrado es un gen de una bacteria resistente al glifosato. Le integran este gen a la semilla, puede ser de maíz o puede ser de algodón o puede ser de soya, y entonces la planta crece con esta propiedad conferida, se llama, sí. Y se vuelve resistente al glifosato, al herbicida. Hay otro tipo de semillas, el maíz por ejemplo, que trae integrado su propio insecticida. Se le integra un gen de un organismo que al comérselo los insectos que van a ahogar al maíz se mueren, ¿no? Entonces esa sí trae integrado insecticida, pero no es glifosato y no es insecticida químico, es un gen de un organismo que es nocivo para esos insectos, ¿no? Entonces, no es que sea un insecticida. Efectivamente, las semillas infectadas, tratadas con insecticida, ¿no? Muchas de ellas con neonicotinoides, sí son bañadas con este insecticida, que es un insecticida para prevenir que se coman las hormigas y se coman otros insectos, ¿no? Ese sí es un insecticida añadido, insecticida químico, neonicotinoides. Pues estas son las dos tipos de semillas. Y hay las semillas que tienen doble gen, son resistentes se llama al glifosato, sí. Y es el pero cuyo producto al ser consumido por el hombre provoca, de acuerdo con los reportes de los científicos a nivel internacional, provoca cáncer y malformaciones en los bebés en gestación. Uh-huh. O sea, esas semillas resistentes al glifosato tienen algún elemento que está provocando que la miel de abeja salga con glifosato. Por ejemplo, en Argentina ya se ha reportado que la miel de abeja no se puede comercializar a nivel internacional porque algunos productores han detectado glifosato en su miel de abeja. Además de que, por supuesto, las abejas se les han estado muriendo, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera el glifosato, este elemento, este gen que tienen resistente al glifosato está o hay una muy mala información o está provocando algo grave, porque fíjate, plaguicidas y sus alternativas en México, RAPAM, así como plaguicidas y sus alternativas en América Latina, RAPAL y PAN Internacional, entre otras organizaciones dedicadas a la investigación científica para el cuidado del medio ambiente y la salud, advierten que en Chiapas, Hidalgo, Yucatán y Oaxaca, con estos famosos semilleros del futuro, están dañando a la tierra y están provocando nacimientos de personas con problemas
en la gestación y cáncer. Bueno, eso o sea, creo efectivamente. Que sí, hay una información incompleta, medias verdades de parte de algunos, y es grave. Sí, bueno, los reportes de malformación, cáncer, los casos más dramáticos se encuentran en Argentina, en donde aquí el permiso que tenemos otorgado por Zagarpa para sembrazo de transgénica es de 253.500 hectáreas, dividida en 7 estados. La península son 60.000 hectáreas. Solo en Argentina se siembran más de 30 millones de hectáreas de soya transgénica. Entonces, esto desde luego demanda cantidades industriales de herbicida, de glifosato particularmente. Entonces, este excesivo uso del herbicida es lo que ha provocado en las regiones donde se siembra una tasa de malformaciones e índices de cáncer superiores, muy superiores a los de la media nacional de Argentina. Entonces, hay una asociación entre el glifosato y el cáncer. La Organización Mundial de la Salud en 2015, a finales de 2015, elevó la peligrosidad del glifosato en cuanto a ser cancerígeno, y de 4 etapas la colocó en la tercera, es decir, probablemente cancerígeno, ¿no? Entonces hay un proceso en Europa, un debate muy grande si renovarle el permiso o no renovárselo, precisamente por eso. Entonces, es un herbicida altamente peligroso y es lo que se pretende rociar aquí en la península. La península es la selva compacta más grande de América después del Amazonas. Es la última selva compacta del país, y la mejor idea que tiene Zagarpa es la de transgénicos de glifosato. Ya me queda claro. Entonces, por otro lado, efectivamente, eso es en cuanto al glifosato. Las semillas transgénicas también son controvertidas. Hay estudios sobre maíz transgénico estudios de largo plazo que han desembocado en cánceres en ratas, tumores grandes en ratas. Hay estudios más recientes que demuestran que la semilla no es igual a la semilla natural, o sea, tienen dos sustancias que son la cadaverina y la putrescina, que se encuentran fundamentalmente en los cuerpos en descomposición. Se encontraron altos índices de esas sustancias en las semillas de maíz transgénico, mismo con el que en el experimento de Seranis se alimentó a las ratas, ¿no? Entonces, es muy probable que esto sea lo que canse. Entonces, va saliendo nuevo conocimiento de la luz, pero... Esto último no te escuché, ¿qué me dijiste? Que va saliendo nuevo conocimiento a la luz, ¿no? Este estudio de cadaverina y putrescina en las semillas transgénicas de maíz es reciente, tendrá 6 meses, ¿no? Y se dio a conocer en todo el mundo. Entonces, con eso se echa por tierra lo que se llama la equivalencia sustancial entre los organismos transgénicos y los no transgénicos, ¿no? Las empresas dicen que es prácticamente lo mismo, eso no quieren etiquetado porque dicen, pues si es equivalente, pues que nos etiqueten, pero hay muchas diferencias nocivas para la salud, hay que apuntarlo, entre una semilla natural y una semilla transgénica. Pero bueno, desde luego viene todo este asunto del glifosato, que no es solo transgénicos y glifosato, es un modelo agroindustrial que implica el uso extensivo de plaguicidas, de transgénicos, implica deforestación, y todo eso pues en detrimento del medio ambiente y de la salud de las personas, de la salud de la cultura, de la economía comunitaria. Entonces es este proyecto que está intentando arrasar la península para convertirla en un gran sembradío de soya.
Y claro, convertir en esclavos a sus habitantes, porque los campesinos ya solo podrían sembrar transgénico, ya que todo el ambiente se contamina de estos herbicidas, pesticidas y tal, y lo que sucede es que ya no pueden sembrar otros productos. Y entonces, si quieren sembrar, tienen que comprar esa semilla de los transgénicos. Es un peligro, de verdad, es un problema que alterará, afectará, robará la libertad económica de las familias, de los campesinos. Y sí, efectivamente. De movilidad humana también ya se ha visto que algunas personas han tenido que cambiar de actividad porque han sido invadidos por los transgénicos. Ajá, sí. Bueno, en el caso del maíz es muy claro, ¿no? Hay una contaminación cruzada que se llama entre las variedades nativas y las variedades transgénicas, y eso se corre el riesgo, y es un riesgo reconocido incluso por las transnacionales agrícolas, de una contaminación cruzada en todo el territorio nacional. Cuéntanos la historia en Yucatán. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno federal y todos los interesados en el dinero que van a ganar con la siembra de transgénicos? Aquí el permiso que tenemos en Yucatán, y también el que se tiene en Quintana Roo, es el mismo permiso. Es un solo permiso para 7 estados. Entonces, la historia de los 3 estados de la península ha sido distinta con respecto a este permiso. La historia de Yucatán, aquí hemos contado con el apoyo del gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el doctor Eduardo Batllori, ha impulsado una fuerte defensa contra los transgénicos, y desde luego junto con todas las organizaciones de la sociedad civil, comunidades mayas, guardianes de las semillas, y esto, el gobierno a través de la SEDUMA, la SEDUMA a través del gobierno de Estado emitieron se llama un decreto que prohíbe la siembra de transgénicos, y además que impulsa la agricultura orgánica, sustentable, agroecológica, ¿no? ¿En paralelo? En paralelo, sí. Es decir, no a los transgénicos, y además sí a la agricultura agroecológica. Este decreto se emite el 26 de octubre del año pasado, el 2016, y a los 43 días lo controvierte directamente a Presidencia de la República. Mete una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia. Es una controversia que ya contestamos, decimos que sí tenemos el derecho constitucional de emitir este decreto, y ahorita está en Suprema Corte. No es un caso que va a llevar un tiempo. Pero el asunto aquí importante es el siguiente. En 2013, a principios de 2013, aquí en Yucatán, hicimos lo que se llama una solicitud de zona libre de transgénicos, de acuerdo al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. En este artículo se dice que las comunidades pueden solicitar que su zona sea libre de transgénicos si presentan un estudio científico que lo sustente. Tienen que presentarlo a su municipio, el municipio tiene que darlo al gobierno del estado, el gobierno del estado tiene que dar visto bueno y mandarlo al gobierno federal. Sí. Esta solicitud se hizo en forma completamente y se envió a la SAGARPA, y la SAGARPA respondió que no puede procesar esa solicitud porque no tiene la normativa suficiente para poder procesar. Entonces, desde principios de 2013, es decir, hace 4 años ya, está almacenada en una bodega esa solicitud. Es decir, a los campesinos mayas, a las comunidades indígenas, cuando solicitan una zona libre de transgénicos en términos completamente legales, le retrasan o le aplazan indefinidamente, en este caso ya son 4 años, la respuesta. En cambio, cuando el gobierno de Yucatán, impulsado por toda la sociedad, emite un decreto que prohíbe los transgénicos, Presidencia responde en solo 43 días. Le responde a las transnacionales: ok, dame un poquito, ahorita freno ese decreto. Esa es la diferencia de atención que tienen las grandes transnacionales y las comunidades indígenas mayas. El Presidencia se preocupa
preocupa mucho más por responder a los intereses de las grandes transnacionales que responder a los intereses del medio ambiente, de la población en general y de las comunidades indígenas en particular. Esa es la realidad de aquí. Eso es lo que está pasando y eso es de lo que nos damos cuenta. México se está vendiendo a pedazos. México tiene poco carácter y personalidad. Siempre piensa que el jardín del vecino es mejor que el nuestro. Se equivoca. Mira, hay una hipótesis que particularmente yo tengo sobre esto. Una de las razones por las cuales ganamos en primera y segunda instancia todos los amparos contra la soya transgénica en la península es que para que Zagarpa pueda otorgar un permiso a Monsanto de transgénicos o a cualquiera, necesita el visto bueno de la Semarnat. A su vez, la Semarnat en ese entonces requería del visto bueno de tres organismos, de sus tres organismos técnicos, que son CONABIO, CONAMP e INE. Los tres organismos en su momento emitieron opiniones desfavorables, es decir, le dijeron a la Semarnat, no, este permiso no lo puedes entregar, ¿no? Porque no hay condiciones de bioseguridad, porque no es saludable medioambientalmente, porque no es saludable culturalmente, es decir, te desautorizamos para que otorgues ese permiso. Esas opiniones que en ese tiempo, es decir, eran obligatorias para llegan a la DEGIRA, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, y el director de la DEGIRA las guarda y, contrario a lo que decía el reglamento interno de la Semarnat, emite la luz verde a Zagarpa. Entonces, eso los jueces, desde luego, lo vieron improcedente, lo vieron ilegal. Esa fue otra de las razones, junto con la omisión de la consulta indígena, que le dieron una sentencia a favor a las comunidades. Paralelamente, un año antes, habíamos interpuesto una queja en ¿cómo se llama este organismo que se encarga de la legalidad interna del gobierno? La función pública. Ajá. Entonces, le dimos seguimiento a eso y la función pública encontró causales para procesar al director de la DEGIRA, que es la que entregó este permiso, a pesar de que los vinculantes no lo hubieran permitido. Entonces, le preguntamos cuáles son estos causales. Nos dice que es secreto todavía, que es información confidencial, pero la hipótesis es corrupción. Es decir, hay muchísimo dinero detrás de esto que la misma función pública reconoce que se cometieron irregularidades en la emisión de este permiso para Zagarpa. Entonces, de Semarnat hacia Zagarpa. Entonces, si la misma función pública reconoce esas irregularidades, la hipótesis es corrupción, porque son empresas a las que si algo les sobra es el dinero, y vivimos en un gobierno altísimamente corruptible. Estamos en el decil 3 de confianza ciudadana, es decir, tenemos 3.8 de calificación de 10, es decir, es un gobierno altamente corrupto. Entonces, pues no es difícil atar cabos e emitir esta hipótesis, ¿no? Con un presidente completamente plegado a los intereses de las transnacionales y desde luego todo el Ejecutivo, no solo presidencia, Zagarpa, Semarnat, todos plegados a las transnacionales. ¿Cómo te explicas que se siga sembrando soya transgénica a pesar de que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que lo prohíbe? Es decir, la Suprema Corte de Justicia no se le ocurre algo que tenga más peso. A ver, la Suprema Corte de Justicia les ha dado el amparo, no permite dictó que no se sembrara soya transgénica y eso sigue vigente. Sigue vigente, sí, sigue vigente. Y sin embargo están sembrando soya transgénica. Sí, se está sembrando soya transgénica reconocido por el mismo organismo de la Zagarpa, que es el Senacica, sí. Y no es porque ellos se pusieran a monitorear por su propia voluntad. Hicimos monitoreo, las comunidades hicieron monitoreo
y detectamos siembra de soya transgénica ilegal. Le enviamos se puso una demanda en FEPA, en Senacica, se metió una en ejecución de sentencia, o sea, se metieron varios recursos legales, donde incluso se daban las coordenadas donde se estaba sembrando la soya transgénica, ¿no? Ilegal. No obtuvimos resultados, desde hace años estamos pidiendo planes de monitoreo, no nos han dado, no han hecho partícipe a las comunidades de este monitoreo. Entonces, hay toda una política en contra de las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Los tres están. Y de los cultivos tradicionales, claro, y de la salud de la tierra, y de la vida libre de los habitantes del planeta, en fin. Y hay otro asunto ahí, es que los menonitas usan esas tecnologías y también siembran transgénicos y también están contaminando el ambiente, y los hay en Yucatán. Menonitas aquí en la península, en el estado de Yucatán, no hay comunidades menonitas. Hay comunidades menonitas en Campeche. Hay 11 comunidades menonitas en la península de Yucatán. Ajá. Claro. También hay menonitas en el estado de Quintana Roo. Hay 2 comunidades, San Fernando y Salamanca. En una de ellas encontramos, el doctor el Ecosur, Rogel Villanueva, encontró transgénicos en Salamanca, sembrados por menonitas. Lo que sucede es que los menonitas practican la agricultura a gran escala, es muy industrial, y son los principales semilleras, de las semilleras y las tiendas de químicos, ¿no? Porque compran cantidades industriales. Entonces, es a ellos a quienes fueron a visitar y a quienes convencieron, Santo particularmente, para transitar hacia la soya y hacia la soya transgénica, ¿no? Entonces, siembran una gran cantidad de transgénicos. Y han deforestado también. Han tenido, sí, desde luego. Sí, claro, para poder sembrar la soya. Y bueno, ¿qué está pasando con la producción de abejas, de miel de abeja allá en la península de Yucatán? Esa miel tan rica de abejas sin aguijón incluso, de esa miel súper curativa. ¿Qué ha pasado? Bueno, las abejas nativas, particularmente esta que se llama la Melipona bechi, se le conoce aquí en la península como la Xunancap, que es la dama de la miel, eso quiere decir Xunancap, van a la baja. El uso de tanto agrotóxico pues ha ido mermando a la biodiversidad de polinizadores. Entonces ese es uno de los principales problemas. En Europa se vive una carencia de polinizadores para la cantidad de cultivos que tiene. En promedio Europa tiene un 40% de los polinizadores que necesita para sus cultivos. Y todo eso se debe al uso, pues es el uso de agroquímicos, y en general son varios factores, ¿no? Es cambio climático, es pérdida del hábitat, uso de agroquímicos, plagas de las abejas, pero un estudio reciente pone el acento en el uso de los plaguicidas. Entonces, esto de todas las variables es el que tiene mayor peso en declive de la población de polinizadores. Eso ya está ocurriendo aquí en México, ¿no? Ya hay reportes a nivel nacional de mortandad de abejas, y lo que no sucedía aquí en la península, ya no ocurrió un año, los apicultores van perdiendo apiarios enteros, ¿no? Y se habla de que pierden 40, 50, 80 apiarios a colmenas por el uso de estos agroquímicos, ¿no? Entonces ahí particularmente unos plaguicidas que se llaman los neonicotinoides, son insecticidas, y estos están ahorita prohibidos en Europa, y es muy probable que queden prohibidos para siempre, ¿no? La prohibición fue hasta que se hiciera una nueva reevaluación. La reevaluación ya se está haciendo y el resultado se va a entregar a fin de año, pero todo parece indicar que va a ser ya una prohibición definitiva. Entonces, eso es lo que mínimamente estaríamos demandando aquí en México, que haya una prohibición para estos neonicotinoides. Hay un plan nacional para el control de la plaga de los cítricos basado en neonicotinoides. Esto va a mermar tremendamente
la población de abejas. En Europa, en su momento, cuando aparecieron estos a finales de los 80, la población de abejas creció un 33%, es decir, una cantidad tremenda, ¿no? Entonces, yo digo, atentar contra una de las actividades humanas más nobles, más ecológicas, que es la apicultura. México es una potencia apícola. Bueno, pues se me hace una tontería comercial, ambiental, cultural, económica, ¿no? Entonces, esa es la política del gobierno, impulsada por las grandes empresas de productoras de agroquímicos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Science y productores transgénicos. Sí. Bueno, pues nos has contado la historia completa. Esto hay que seguirlo hablando, diciendo, difundiendo, para que cada vez que lancen una campaña para detener, que es una campaña permanente, de hecho, para sacar de México los pesticidas, herbicidas y todas las semillas transgénicas para volver al cultivo tradicional, pues participe la ciudadanía. Esto es algo que ya no se puede quedar en un grupito de científicos y expertos, sino que tiene que llegar a toda la población, porque todos seríamos víctimas de las consecuencias de la semilla transgénica en el territorio mexicano. ¿Cuántos años tomaría rehabilitar un terreno una vez echado fuera el Monsanto y Syngenta y todas estas empresas, Bayer y tal? ¿Cuánto tiempo nos tomaría purificar un terreno para volver a sembrar semillas tradicionales? 3 años. 3 años. 3 años. Si para recuperar la selva nos llevaría más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea? O sea, la idea no es solo volverlo limpio, sino recuperar la selva que estamos perdiendo a una tasa, ¿no? Y lo que dices es muy importante. Es decir, si la sociedad civil no hacemos nada, el gobierno y las transnacionales no lo van a hacer. Ellos están muy cómodos haciendo lo que hacen. Unos haciendo un tremendo negocio con la venta de veneno y la venta de transgénicos, y otros recaudando cualquier cantidad de dinero para sus campañas y eternizándose en el poder, ¿no? Entonces, por ellos, si no cambia nada, perfecto. Me parece enfermizo o esquizofrénico pensar que ellos van a cambiar algo. Los que tenemos que cambiar las cosas somos nosotros. Esta es la idea de la sociedad civil. Los proyectos y las revoluciones más innovadoras nacen en la sociedad civil, ya en todo. Nosotros, no, el destino de nuestras manos, ¿no? Nosotros tenemos que decirle al gobierno que no siempre transgénico, que no permita eso. Necesitamos proponer proyectos agroecológicos, necesitamos generar conocimiento orgánico, de agricultura agroecológica. Nosotros necesitamos defender el territorio. Entonces, es sociedad civil quien tiene que asumir que es su responsabilidad defender su territorio, defender sus alimentos, defender su medio ambiente y su salud. Es responsabilidad nuestra, porque estamos, como lo has visto con el caso que te he platicado, en manos de un gobierno federal a quien no le interesa ni la salud ni el medio ambiente. Lo que le interesa es hacer negocio junto con las grandes transnacionales. No así es, tan es así que en el Plan Nacional de Desarrollo desde el principio contempló este plan con CIMMYT, Monsanto, Syngenta y todas ellas. Qué barbaridad, es triste. Bueno, tenemos todos los datos, estamos preocupadísimos de verdad y vamos a seguir al pendiente. Yo en lo personal pongo mi corazón en tu causa y creo que debe ser la causa de todos. Te agradezco muchísimo, un abrazo muy fuerte, ¿algo más que nos quieras decir? Gracias a ti, Tere, y estén muy pendientes porque el caso de Quintana Roo también ya está en Suprema Corte y se debe resolver en estos días qué es lo que sucede. Muy probablemente en el mismo sentido confirme Suprema Corte una vez más esta tacañez para con las comunidades indígenas. Es decir, sí, te suspendemos el permiso en tanto se haga la consulta y una vez que se haga, queda otra vez en libertad decisoria la Zagarpa de emitir el permiso para transgénicos, cosa que te aseguro lo va a hacer Zagarpa. No podemos permitir que eso pase.
Claro. Y mientras tanto, los que están sembrando ilegalmente el transgénico tienen que pagar una multa entre 60,000 y 2 millones de pesos según el territorio donde están sembrando. Hipotéticamente, pero hay impunidad en este país. Exacto. Hay una impunidad promovida desde el gobierno, porque el gobierno es quien impulsa a estas personas que siembran, ¿no? Zagarpa es el principal impulsor, Cibiogen es el principal impulsor del transgénico, entonces Nacica es el principal encubridor de la siembra ilegal, y pues hasta ahorita pues no nos han dado quiénes han sido, ¿no? Ni cuáles son las penas, pues porque no hay. Bueno, no hay. Sí, no hay. Pero hay mucho consentimiento arbitrario, y desde este lado de las organizaciones no lucrativas, sí, insisto, es lamentable que Red Familia haya caído en los encantos de Monsanto a través de filantrofilia, como una forma de allanarle el camino a esa transnacional venenosa, y que no se hayan dado cuenta, o al menos públicamente no se hayan retractado o anunciado su desvinculación de filantrofilia, y que hayamos sido amordazados y acosados, y hemos vivido una historia difícil también como periodistas, pero bueno, yo creo que la verdad por delante, y que Dios nos ampare a todos mientras estemos vivos tenemos oportunidad de decir la verdad y vivirla. Te agradezco mucho. Deseo que logren todos sus objetivos en favor del medio ambiente y de la vida humana, y que todos la pasemos bien haciendo el bien. Muchísimas gracias. Gracias, Tere, a ti. Un abrazo a todos y gracias a todos. Gracias, Luis Arturo Carrillo Sánchez. Tus datos en pantalla, a ver, señor productor, los ponemos para que no haya falta en esto, y muchas más personas, científicos, estudiantes, de todo tipo de gente, politólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, se acerquen a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todo el equipo de MAOGM, no a los organismos genéticamente modificados. Gracias. Gracias, Tere. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pásala bien haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. La Corte de Justicia de la Nación, atendiendo al llamado de todos ustedes, expertos y científicos, prohibió la siembra de transgénicos, y sin embargo la lucha sigue. Sacó el plan B, Monsanto, Syngenta y todas estas CIMIT, y resulta que lograron introducirse en Red Familia, una organización que agrupa 800 o más instituciones dedicadas a la defensa de la vida y la familia. Claro, cuando hablamos de Red Familia parece intocable porque es una noble labor, definitivamente todos debemos defender la vida y la familia. Y bueno, buscaron la parte más vulnerable de México, se introduce en Red Familia, abre sus puertas a Filantrofilia, que es la repartidora de los donativos junto con Fundarse de Monsanto, con el pretexto de que les iba a hacer el favor de evaluar su labor para certificarlas como organizaciones altruistas, honradas y nobles, pero esa fue la otra forma en la que se introducía para volver intocable. Al ser intocable Red Familia, Monsanto intenta volverse intocable al establecer vínculo. Pero yo digo, son intocables los bebés en útero, hay que dejarlos nacer. Hay que promover la institución familiar desde el matrimonio. Eso sí es intocable, eso es indiscutible. Pero sí podemos alertar a las organizaciones de la sociedad civil para que no sigan creyendo que una medida. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a la península de Yucatán. Allá los apicultores están trabajando arduamente en defensa del planeta, no solamente de la producción de miel, sino del planeta, en concordancia con cientos de organizaciones de la sociedad civil, entre científicos, personas especialistas en el desarrollo rural, en el medio ambiente. A nivel mundial hay un gran movimiento. Les cuento un poco de la historia. Antes te saludo, Luis Arturo Carrillo Sánchez, director de comunicación de MA OGM. MA quiere decir no en maya. MA a los organismos genéticamente modificados. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Buenos días. Buenos días, Tere, muy bien, gracias, aquí en la península, con buen clima. Gracias. Pues mira, que hemos estado explorando desde hace años pues lo que ha venido pasando con la invasión de transgénicos, semillas patentadas, contaminadas de glifosato y el deterioro y el daño al medio ambiente, a la salud humana y a la producción de miel de abeja. Resulta que en mayo del 2013 se prohíben los pesticidas en Europa. Comenzaron en Londres, Bruselas y Colonia, luego se extendió a toda Europa. En México, en cambio, en ese mismo año, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propuso aumentar la producción agrícola en alianza con la supuesta modernización sustentable de la agricultura tradicional, más agro, lo cual significa introducir transgénicos patentados estériles y con pesticidas integrados. Llegar a México a través de CIMMYT, las semillas transgénicas, que es un proyecto patrocinado por Fundación Rockefeller desde 1940. Nació para modificar genéticamente el maíz y el trigo. Después ya sabemos que también la soya y otros. CIMMYT se presenta en México en el 2013 para dar respuesta a este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y bueno, es bienvenido a este país, lamentablemente, y se presenta como un organismo internacional que no es de nadie y que es de todos, cosa grave, como el Arca de Noé, además. Luego recibe donativos de Fundación Bill y Belinda Gates, de Fundación Carlos Slim y del Gobierno de México a través de la Zagarpa. Imparte cursos de Syngenta y Monsanto a los campesinos mexicanos a través de organizaciones intermedias. Entre ellas, lamentablemente, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, que se presenta ahora como Educampo. Tiene relación con CIMMYT y los campesinos reciben semillas, herbicidas e insecticidas y fertilizantes. Comenzó a trabajar en Campeche, Chiapas, Jalisco, Veracruz y Yucatán. Desde el 2013, cientos de organizaciones científicas y altruistas dedicadas al desarrollo rural y al medio ambiente en México se han opuesto a la entrada de las semillas transgénicas a nuestro país, comenzando por Greenpeace y muchísimas otras, entre las que por supuesto estás tú, pero también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental SEMDA, el colectivo apícola Chenero, colectivo MAOGM, que son ustedes, comunidad de Pacchen y comunidad de Cabanchen, EDUCE Cooperativa, Greenpeace México, Indignación, Promoción de Defensa de Derechos Humanos, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, MUC, CAMAL, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Unión Nacional de Organizaciones Regionales de Campesinos Autónomas y un montón. Es una lista enorme. Y bueno, en noviembre del 2015, la Suprema Medida Rápida de Producción Veloz en el Campo va a resolver el problema del hambre en el mundo. Al contrario, resulta ser una amenaza terrible. Y ahora sí, yo me callo y quiero preguntarte a ti, ¿qué ha pasado si desde el 2015, noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la siembra de transgénicos en México? ¿Por qué no ha sido respetado? ¿Por qué se sigue sembrando? ¿Quiénes son los que están allá invadiendo el territorio? Hola, Tere, pues mira, efectivamente en noviembre de 2015 la Suprema Corte suspende, pero no cancela el permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que la única razón que encuentra para suspender el permiso, la única violación que encuentra es que no se hizo la consulta indígena de acuerdo a que es una consulta indígena.
previa, libre, informada, de buena fe, de acuerdo a las prácticas culturales de las comunidades. Entonces, dice, bueno, pues vamos a suspender el permiso en tanto no se haga la consulta indígena. Y una vez que se haga, dice la Suprema Corte, la Zagarpa queda en libertad decisoria de otorgar el permiso. Es decir, para empezar, la sentencia de la Suprema Corte es muy limitada, porque reduce lo que es un proceso de